En el capítulo de All the Mods 10 to the Sky del día de hoy vamos a aprender dos cosas. Uno, Ars Nouveau, vamos a mejorar aún más la ropa que teníamos que aprendimos en el capítulo anterior y vamos a aprender a hacer esto que está a mi espalda. Esto está trabajando de modo lento en este momento. De hecho, podemos hacer que trabaje mucho más rápido y genera una cantidad, genera más o menos 2 millones de items por hora. Bueno, como 1 millón de items por hora. Genera demasiado siempre y cuando tengan acceso a la energía suficiente para ponerlo a trabajar. Bienvenidos a un episodio más de All the Mods 10 to the Sky. El día de hoy seguimos generando más y más recursos. Estoy intentando generar la mayor cantidad de recursos, más que todo Redstone es como lo que más me interesa, porque quiero llegar a hacer los computadores cuánticos lo más rápido posible. Eso no lo vamos a hacer el día de hoy, de hecho. Hoy vamos a hacer al fin lo que ya llevo varios días diciéndoles. Vamos a trabajar con GeoWars y vamos pues a ver todo lo importante y específico en cuanto a lo que refiere a GeoWars. Es un mod que de hecho pues es la primera vez que juego con él. Como ya les he dicho varias veces, este es mi primer Skyblock y no estoy muy seguro si los GeoWars solamente están en este tipo de modpack, pero pues bueno, sí, es mi primera vez. Sin embargo, pues bueno, antes de hacer todo este tipo de videos yo me informo bastante, veo varias cosas al respecto, leo la documentación de cada uno de los mods y en realidad pues este mod no tiene gran cosa complicada, digámoslo, y más que pues son cosas que ya he visto desde antes, como lo son pues los GeoWars, digamos, normales, que vienen siendo como el Certus Quartz de Applied Energy Sticks y los Amethyst, que pues bueno, esos son como los básicos de Minecraft Vanilla. Y pues bueno, pues nuevamente es algo que conozco ya hace mucho tiempo, pero pues esto ya es mucho más específico. Funciona igual de la misma manera y esto funciona de hecho con algo llamado Growth Accelerators o como aceleradores de crecimiento. Los aceleradores de crecimiento sí es algo que conozco hace mucho tiempo. Sin embargo, este modpack tiene un par de mejoras en cuanto a lo que son los aceleradores de crecimiento. Entonces vamos a aprender de todo eso el día de hoy. Voy a intentar hacer como lo más eficiente posible del manejo de estas cosas y no sé, como siempre quiero intentar que sea como lo más, como que se vea bonito, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con eso el día de hoy, pero antes de eso les voy a mostrar la base y no estoy muy seguro si es algo cool. A mí como que me gusta al menos más que el blanco que tenía de antes. Así es como se ve ahora y pues bueno, nuevamente esto está en construcción, está en crecimiento. Voy a ir agregando más cositas con el tiempo, pero pues he decidido cómo agregar una paleta como entre negra y algo como tipo morado más o menos. Esto es terracota. Le cambié el tipo de terracota con un mod llamado Chipped y de hecho pues con esta mesita simplemente vengo acá y poniendo la terracota ahí me da varias opciones. Esto es llamado Circular Blue Terracota y no sé, siento que se ve cool con ese otro negro. Hice como unas líneas blancas en el piso, pues teniendo en cuenta que antes estaba blanco y me gustó cómo se vio, entonces lo dejé así y pues ya, eso es todo lo que les quería mostrar en cuanto a lo que es esto. Antes de comenzar con lo que vamos a ver el día de hoy, les quiero explicar lo que no les expliqué el capítulo pasado en cuanto a Ars Nouveau y es el tema del uso de threads, que pues esta ropita, si se dan cuenta, eso que dice empty 4, empty 3, empty 2, son threads que podemos usar. Ya les voy a explicar qué son, cómo funciona y pues todo lo referente. Y también un poquito en cuanto a glifos. Estos ya los hice, pero igual les voy a mostrar más o menos cómo se hacen y de pronto pues no sé, como mi recomendación de lo que viene a ser como lo más útil de alguna manera para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo más fácil, los glifos. Los glifos pues digamos que no tienen mucha ciencia, simplemente con el libro en la mano le damos clic a esta mesa, la mesa se llama Scribes Table, le damos clic derecho y podemos ver todos los glifos que tenemos en ese momento y pues con el tier del libro que tenemos. En este caso, si no estoy mal, ya tenemos todos los glifos desbloqueados, entre comillas desbloqueados, o sea, tenemos acceso a ellos, pero en caso de que los querramos los tenemos que craftear y esto es dependiendo del tier del libro nuevamente. Entonces nuestro libro pues ya es prácticamente el tier más alto, entonces tenemos acceso a todos los glifos y hay de varios tipos, digamos que hay unos morados, unos azules, unos verdes, unos rojos y bueno, cada uno como que tiene una función diferente y pues los que ustedes están viendo ahí, digamos, son los que yo ya desbloqueé porque son como los que más generalmente uso y si ustedes quieren desbloquear alguno en específico, que pues eventualmente les estaré explicando de pronto uno que otro hechizo que suelo usar, porque Ars Nouveau es una cosa súper poderosa, simplemente tienen que venir al glifo, digamos que yo creo que es de Bubble. Entonces ahí puedo ver los 6 materiales que necesito para poder mejorar o para poder crear mejor estos glifos o este glifo en específico. Entonces necesito 3 plumas,
un bucket de agua, un barco con un cofre en el encima, que no recuerdo cómo se llama, y una esencia de Ars Nouveau de agua. Entonces simplemente le doy clic, le doy en select y la mesa me va a mostrar ahí arribita como cada uno de los materiales y simplemente los tengo que tirar encima de la mesa como que empieza a tomarlos y comienzan a desaparecer, ¿cierto? En cuanto tenga todos, va a pasar esta animacioncita en la que va a escribir el glifo y nos va a dar el glifo como físico, digámoslo, el item que vendría siendo esto. Simplemente le damos clic derecho y con eso ya tenemos Bobo o como desbloqueado en nuestro libro y lo podemos usar para cualquiera de nuestros hechizos. Luego de eso, simplemente con el libro en la mano, de hecho con el libro en la mano, presionamos la letra C y podemos ver los grifos que tenemos desbloqueados. En este caso yo tengo estaba poniendo estas lucecitas, esto. Entonces es un simple hechizo que es como de tocar y crear una mage light se llama, que pues es una de esas lucecitas que están en esas cosas. Pero pues digamos que cada glifo compone de como un spell, digámoslo, morado, que pues es cómo funciona, si es un proyectil, si es tocando, si es sobre nosotros mismos y pues bueno, diferentes opciones. Luego tenemos como pues diferentes tipos de hechizo. En este caso, pues no sé, digamos, les voy a explicar de pronto uno que yo suelo usar, que es un proyectil. Generalmente lo uso como proyectil, o lo pueden hacer como con tocar. La diferencia entre una cosa y la otra es uno lo puedo tirar y el otro tengo que estar más cerca. Hay varios tipos de hechizos que pues uno puede hacer con este libro. Podemos tener hasta 10 en este libro, perdón, y podemos hacerlo hasta de, digamos, no sé, le puedo poner acá todo esto y acá abajito me sale una opción para poner otros dos. Entonces puedo hacer como que hechizos gigantes, digámoslo, entre otras mil cosas que, bueno, después les estaré explicando. Ahora vamos a pasar a hablar de los threads. Los threads son estas cositas que estamos viendo acá. Yo ya tengo unos acá crafteados, como se pueden dar cuenta. Hay otros que quiero hacer, como por ejemplo este thread of life drain, pero el problema es que me pide Skull Carles, que es complicado de conseguir. Y estos Mendosteen que se consiguen de los árboles de Ars Nouveau, que pues bueno, eso toma un poquito de tiempo y no tengo ni uno de hecho para crear cada uno de estos threads. Es como en un ritual. En nuestra mesa de rituales, de hecho, tiene como pues cada uno es un altar. Siempre en el centro va a ir el blank thread. El blank thread se hace con gold nuggets y mage plum fibers, que esto creo que les expliqué en el video anterior, pero pues esto es simplemente ese mage plum, que es una semillita que le compramos al market. Si quieres más información, te invito a ver el video anterior. Ahora, ¿cómo los pongo yo en mi ropita? Entonces, primero en el casco, vengo acá y digamos que estos libros, estas mesas no tienen una interfaz como tal. Yo no puedo ingresar a mirar como digamos cualquier otra máquina, como no sé, por ejemplo este cofre, no sé, o este Sagamill de Ender.io. Esto funciona como más o algo diferente, digámoslo. Entonces simplemente pongo ahí el gorro de mi armadura y si se dan cuenta tiene 432 y si lo pongo acá dice que es MT4, MT3 y MT2. Otro MT, si de pronto no saben, es como desocupado, digámoslo, para intentar traducirlo al español entendible, o a mi entendimiento, mejor dicho. Entonces, digamos que cada thread, el nivel es como que tan, entre comillas, fuerte es ese thread. Por ejemplo, este thread of magic capacity, si le mantengo el shift presionado, me dice que incrementa el mana máximo del usuario 10% por nivel. Por ejemplo, este nivel 4, y si le pongo este thread de magic capacity, tengo que ponerlo ahí encima, porque digamos lo puedo poner incluso acá. Tengo que ponerlo de primeras para que coja el nivel 4, porque si digamos pongo este y luego pongo este, va a quedar de segundas y va a quedar con 30% de mana, mientras que si lo pongo de primeras va a quedar con 40%. Entonces pongo ese de primeras, o bueno, pongo el que yo quiera tener de primeras, como con mayor nivel. Luego el de Spell Power, que lo puedo poner en nivel 3 o lo puedo poner en otra pieza de la armadura para que me dé también ese nivel 4 al máximo, ¿cierto? Y en el resto de los threads, puedo ponerlos ahí. Digamos, si son como este que no incrementa nada dependiendo del nivel del thread, lo puedo poner en cualquier otro. Entonces, digamos, se lo voy a poner acá. Y ahora si tomo mi gorrito, puedo ver que esos espacios que decían empty, ahora tienen los threads ahí en cada uno de ellos, ¿cierto? Y pues bueno, me pongo esto. Y ahí si se encuentra abajo a mano izquierda en mi mana, tengo mucho más mana. Que de hecho es algo que quiero hacer. Quiero aumentar el mana que tiene mi personaje, porque el mana es algo muy importante en Ars Nouveau. Y listo, bueno, así es como funcionan las mesitas de Ars Nouveau, las mejoras y todo esto referente específicamente a Ars Nouveau. Y algo que de hecho podemos hacer extra a nuestra armadura para hacerla más fuerte es lo que vimos en uno de los episodios anteriores de Apoteosis. De hecho, a esta armadura también le puedo poner mejora. Entonces, digamos que así es como se puede llegar a ver mi armadura. Entonces, como se dan cuenta, esta armadura puede llegar a ser extremadamente fuerte, más que la podemos aumentar a otros dos tiers que pues ya son específicos de all the mods, que luego viene Vibranium y luego viene Unobtainium. Si no estoy mal, en Unobtainium los threads todos quedan en un tier en específico que
me puedo equivocar, pero creo que son hasta nivel 5 si no estoy mal. O sea, Magic Capacity 5, Dedrick Me 5 y cualquier otro thread que le quiera poner 5, todos quedan en nivel 5. Eso cuando está en Unobtainium. Pero pues bueno, para eso nos falta un poquito de tiempo ahora. Ahora sí, con todo lo referente a Ars Nova fuera del camino y ya explicado, vamos a comenzar entonces con los Gears y vamos primero que todo, y muy importante, aprender cómo los hacemos, cuáles son los que existen, y luego vamos a pasar a ver cómo funcionan los Growth Accelerators que vamos a usar, y pues el setup y todas las cosas que vamos a usar. Como les dije en el video anterior, estoy intentando dejar todo listo desde antes, como pues para darles una lista de materiales y que sea más fácil para ustedes en caso de que quieran copiar lo que estoy haciendo. Y vamos a comenzar entonces con la creación de los Gears. Para eso vamos a usar este setup que hicimos como en el segundo capítulo. Esto es Productive Metalworks. Al comienzo aprendimos a hacer Blitz Rods con este mod, pero hoy vamos a aprender a hacer los Gears, y de hecho vamos a usar la otra parte que no hemos explicado, que es esa basin, esa ollita que está ahí a mano derecha del todo. Entonces esto es lo que vamos a aprender a usar, el casting basin, ¿cierto? Eso como todo, pues también funciona con una Foundry Tab. La diferencia es que este necesita un molde para hacer pues un material o lo que esté trabajando, mientras que esto lo que hace es cubos. Entonces, no sé, pues por algún motivo raro yo podría poner ahí 9 diamantes, por ejemplo, y botarlos ahí para que cree un cubo de diamante, pero pues como digamos que lo puedo hacer de una manera mucho más fácil. Pero los Gears, que pues de hecho es un mod que se llama Gear, son todas estas cositas. Los que nosotros queremos hacer son estos boring, entonces podemos filtrar como por boring o pudding, más en españolete, y son súper fáciles de hacer. Simplemente acá nos dicen, por ejemplo, 900 milibuckets de molten carbón, pero abajito de esos 900 milibuckets dice que es un bloque de carbón lo que necesita para hacer eso. Para procesar un bloque de carbón demora mucho más que por procesando los 9 y a veces 10 de carbón. Entonces lo recomendable es procesar aire por aire. No el bloque completo, sino pues aire por aire, que es mucho más rápido. Una vez este control tiene los 900 del material que ustedes estén haciendo, o bueno, la cantidad de que necesite el Gear para hacer su bloque, en vez de darle clic a esta tab, que es lo que aprendimos en los videos anteriores, le vamos a dar clic a esta otra de acá, y acá en este va a tener un bloque de arena por uno, o sea, 9 bloques de arena comprimidos, que pues eso simplemente en una mesa de crafteo se hacen, digamos que es lo que no tiene nada de ciencia. Lo dejamos caer esos 900 milibuckets y luego pues prácticamente eso es todo. Crea el boring Gear que ustedes están creando. Tenemos de todo tipo. En realidad hay unos que son más lentos. Hay unos que botan, bueno, de hecho todos botan es unos shards, todos estos Geo Shard, Emerald Geo Shard, lápiz, bla 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 bla, bota es esos shards. Para yo crear el material que quiero crear, hay unos que necesito como craftearlos y hay otros que tengo que, entre comillas, cocinarlos, ¿cierto? Entonces, lo que queremos con estos Gears es intentar procesarlos en cuanto los rompemos. Para eso nos vamos a apoyar de un mod que ahorita vamos a hablar más adelante y que ya hemos hablado antes, llamado Just Dire Things. Yo voy a hacer esto con Just Dire Things. Hay otras maneras de automatizar esto, entre comillas, porque lo que obviamente queremos es automatizarlo, pero yo voy a usar Just Dire Things porque al punto en el que estoy se me hace muy fácil hacerlo y pues bueno, es lo mejor. Yo ya tengo todo esto crafteado, pero pues por ahora para mostrarles voy a comenzar con Platinum, con Ancient Debris, 2 de Redstone, 1 de lápiz, 1 de hierro, 1 de oro, 1 de esmeraldas, 1 de diamante, 1 de cobre y 1 de carbón. Porque el setup que yo quiero hacer solamente me llegó a aceptar hasta 12. Y eso ya se los voy a explicar por qué. Para todo lo que vamos a hacer, estos son los materiales que vamos a necesitar. Los 12 Gears a su elección. 4 Directional Growth Accelerators, que ya esto es lo que voy a explicar en un momento. También junto con el Boosted Growth Accelerator, pues necesitamos 4. Vamos a necesitar un Netherite Barrel. Pues bueno, yo les recomiendo que el barril o el inventario que queremos usar sea lo más espacioso posible porque esto trabaja rapidísimo, es algo increíble y por eso mismo le quiero poner los stack upgrades más grandes posibles. Sin embargo, pues lo que yo quiero es pasarlos directamente a mi sistema, entonces pues bueno, simplemente como pues por si algo pasa, ¿no? Vamos a necesitar un Directional Modifier, que eso es para manejar estos Directional Growth Accelerators. En cuanto a Just Dire Things, vamos a necesitar un Eclipse Alloy Pickaxe,
lo ideal es que sea un Eclipse Alloy y ahorita les voy a explicar por qué y también les voy a explicar cómo se craftea esta pica porque de hecho tiene su ciencia. Es recomendable tener un libro de fortuna y un libro de eficiencia lo más altos posibles. En este caso, hasta donde tengo entendido, los más grandes y crafteables posibles son fortuna 5 y eficiencia 5. También les voy a explicar cómo se craftea esto en un momento. Necesitamos 3 upgrades para nuestro Eclipse Alloy Pickaxe. Necesitamos Hammer, que nos permite minar un área de por 3, por 5 o por 7, dependiendo del tier de la herramienta. Eclipse Alloy, para que sepan, es el tier más alto que tiene Just Dire Things. Vamos a necesitar Smelter para que las cosas que recoja, en cuanto rompa esos, va a romper estos clusters, los va a volver shards y esos shards los va a cocinar entre comillas automáticamente y va a crear el item automáticamente. Y por último, drops teleport para que esos mismos drops los envíe directamente al inventario que yo quiera que los envíe. Vamos a necesitar un advanced block breaker y también un advanced block placer, y esto ya se los explico. También vas a necesitar 64 de piedra y ya ahorita más tarde les voy a explicar cómo funciona eso y por qué es importante. Y les voy a recomendar usar redstone links para apagar esto en caso de que lo tengamos que apagar, porque nuevamente esto trabaja muy rápido. Puede que les cree algún tipo de lag dependiendo del computador que tengan y la memoria que tengan alocada para all the mods en sus computadores. Entonces no está de más ponerle unos cuantos controles para apagar pues, todo el proceso como tal. Y vamos a necesitar 2 modular routers junto con 2 puller, 2 senders, upgrades para cada uno de ellos. Esto creo que ya lo he hablado bastante, sin embargo les voy a explicar también cómo es el setup de cada uno de ellos. Y por último, un energy transmitter de Just Dire Things, que lo que va a hacer es que le va a enviar energía a todo este setup. También tranquilos, les voy a explicar cómo se craftea y cómo funciona todo esto, no se preocupen. Vamos a comenzar a hablar entonces de los directional y los boosted growth accelerators. Esto tiene llamémoslo una mecánica. Cada uno de estos gears no pueden tener más de un directional y un booster. Entonces vamos a poner el ejemplo entonces con este boring. Entonces recordemos que no pueden tener más de uno de cada uno, o sea, pueden tener solamente un directional y también un growth accelerator. Y le pongo cualquier otro por el otro lado, va a salir este letrerito rojo debajo de los boosted que dice accelerator conflict, y simplemente lo que refiere eso es que tiene como un conflicto entre lo que tiene ese boring, y es que nuevamente no pueden tener más de uno. Este otro directional funciona con esta llavecita y lo que hace es que podemos cambiar la dirección de hacia donde crece ese gear. Entonces pues en este momento de hecho no va a hacer nada porque está apagado, pero dice que está haciendo crecer ese gear hacia arriba. Up. Lo que quiero es que crezca hacia acá, o de pronto de hecho puede que lo haga creciendo hacia afuera para que genere menos lag. O sea, cuando yo me acerque acá, digamos que pues el hecho de que se estén creciendo hacia afuera va a hacer que yo no los vea, y eso digamos que baja un poquito el lag. Tampoco es como una cosa así súper wow, pero pues funciona de alguna manera, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer que crezcan hacia afuera. Hacia afuera, si se dan cuenta en el mapa, está apuntando, mi cursor está apuntando hacia el sur o hacia la S, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es que este growth accelerator apuntando hacia el sur, south. En cuanto tenga energía, ese gear solamente va a crecer hacia el sur, o sea, hacia allá. Hay que, en este momento, en esta parte sí es como súper recomendable usar el mapa y usar las coordenadas que tiene el mapa para saber hacia dónde queremos que mire nuestro gear. Digamos que si yo pusiera ese mismo setup en esta pared y quisiera que crecieran hacia allá, hacia donde estoy mirando, tendría que mirar el cursor, y si se dan cuenta está apuntando hacia el west o hacia el oriente, ¿cierto? Entonces eso es como muy importante. Y funciona también de la misma manera. Si yo pongo 2 de estos azules junto a ese gear, también va a salir ese error de conflicto de aceleradores, ¿cierto? Entonces tengo que quitarlos y tengo que dejar solamente uno por gear, ¿cierto? Para que funcione de la mejor manera, y de hecho no se necesita más de uno. Esto hace que eso crezca extremadamente rápido. Para que esto funcione, para que este setup funcione, tenemos que poner entonces uno rojo, uno azul, uno rojo, uno azul, uno rojo, uno azul, uno rojo y uno azul. Así estos espacios, ahí dan los 2 espacios. Y ninguno, digamos, este acá va a tener solamente esos 2, este acá también va a tener esos 2, este de acá va a tener estos 2, y bueno, así sucesivamente. Por eso podemos poner hasta 12 y va a quedar un espacio acá en el centro pues para trabajar con las máquinas como nosotros querramos. Les recomiendo poner así, de hecho es muy recomendable y
pues casi que obligatorio poner piedra o pues poner cualquier otra cosa y como una pared para poder poner los aceleradores apuntando hacia nosotros. Estos cuadritos tienen que quedar apuntando hacia nosotros. Listo, y por fuera así es como se va a ver. De hecho, creo que los Directional Growth Accelerators sí trabajan incluso sin energía, porque este ya está comenzando a crecer hacia el sur, que pues bueno, está hacia afuera. Ahora vamos a pasar a hablar de Just Dire Things. Vamos a comenzar con la pickaxe o con la pica que vamos a usar para todo este setup. Vamos a usar esta Eclipse Alloy Pickaxe que funciona con energía, o sea, no se daña porque con tal tenga energía en ningún momento se va a dañar. Vamos a hablar de los libros de encantamiento y de las mejoras de cada uno de ellos. Primero que todo, ¿cómo se hace esa pickaxe? Necesitamos hacer Eclipse Alloy, es este ingot. Eso lo hacemos con el último tier de Just Dire Things. Entonces recordemos que Just Dire Things tiene el Primo Gel Goo, el Blaze Bloom Goo, Void Shimmer Goo y Shadow Pulse Goo. Para hacer este Shadow Pulse necesitamos estos materiales. De hecho, todos se consiguen con las Sieves cuando las mejoramos a Netherite. Y si no estoy mal, las hace procesando, creo que es Endstone, si no estoy mal. Sí, Endstone y Netherite. Saca todos los materiales para hacer el último tier de Just Dire Things. Entonces eso es muy importante. Para el tier anterior necesitamos, lo único, entre comillas, complicado es que tenemos que ir al End y pues pelear con el dragón y conseguir el Dragon's Breath porque necesitamos 2 botellas. El resto todo es súper fácil de hacer. Y pues los tiers anteriores ya los hablamos desde antes, entonces no los voy a hablar. Una vez tenemos el Q creado, que de hecho yo lo tengo acá arribita, para que salgan los Eclipse Alloys, tenemos que ponerles cubos de Netherite. Entonces esto, pues lo ideal es que tengan cada uno un cubo como por cada lado, ¿cierto? Y pues yo ya lo tenía activado, pero pues básicamente con un Skulk ya comienza a convertir el resto de las cosas. Crea estas cositas, no sé eso qué tipo, es como un ore, ¿cierto? Pero pues dice que está sin cocinar y es el Eclipse Alloy que queremos hacer. Lo bueno es que con este mismo Shadow Pulse Q podemos crear cualquier tier de los anteriores y lo crea más rápido que los anteriores, entonces por eso es importante hacer esto lo más rápido posible. Una vez tengamos ese material, simplemente venimos a nuestro horno y lo cocinamos y acá tenemos Eclipse Alloy, muy fácil. Solamente como cualquier otra pickaxe, necesitamos 3 ingots para hacer una pickaxe. Entonces acá está la receta, muy fácil, ya eso lo sabemos hacer. Ahora vamos a pasar a hablar de los upgrades. El primer upgrade, que es el más importante de todos prácticamente, es el de Hammer. Y digo que es importante porque lo que hace Hammer es que trabaja en un área en específico. En este caso queremos que trabaje en un área 5x5 porque este lugar que hicimos es un cubo 5x5. También queremos el smelter porque pues bueno, ya les expliqué, y también los drops teleport para enviarlos directamente a un inventario que nosotros queramos escoger. Para hacer los libros de fortuna y los libros de eficiencia, yo usé Ender.io, simplemente busco Fortune y digamos no puedo craftear directamente Fortuna 5. Entonces, si usamos el Enchanting, esto se llama Enchanter de Ender.io, me pide un Book and Quill y me pide 27 niveles, 3 esmeraldas y 9 lápiz y crea Fortuna 3. Y ya pues luego de eso de crear, tendría que crear 4 libros de Fortuna 3 para luego juntarlos en un Anvil, en un yunque y hacer Fortuna 5. Así de fácil, y funciona también exactamente lo mismo para el libro de eficiencia. Esto pues obviamente lo que queremos es que genere la mayor cantidad de material posible y también que los rompa lo más rápido posible. Y luego para ponerle los upgrades de Just Dire Things, eso lo ponemos en una smithing table. La pica tiene que ir en la mitad y la ponemos así directamente desde el inventario, va a ir al primer slot. Entonces queremos que quede en la mitad y las mejoras las queremos poner en el tercero. Y ahora si le presionamos Shift, la mejora, como en este caso Hammer, va a quedar como en verde, prácticamente diciendo que esa mejora está activa. Ahora Auto Smelt y por último Drops Teleport. Dice que not bound o que no está conectado porque hasta el momento no le he dicho hacia dónde quiero que envíe los drops. Y así es como va a quedar la herramienta que vamos a usar para este setup. Ahora vamos a pasar a hablar de cómo queremos que trabaje en nuestras máquinas de Just Dire Things. Vamos a hacer un Advanced Block Placer y un Advanced Block Breaker. Una vez tenemos esas dos máquinas, queremos poner el Breaker en este spot en específico. Acá tiene que estar acá. Ya ahorita les voy a explicar por qué, pero tiene que estar ahí. Vamos a poner acá. Y el Placer yo lo voy a poner acá. Digamos que el Placer no es tan importante dónde va porque podemos de hecho como configurarlo. Y lo más importante que queremos es que este señor quede poniendo la piedra exactamente enfrente de él, o sea, acá. Y le ponemos en Render Area, va a mostrar dónde va a poner o dónde va a romper esa máquina. Entonces queremos moverlo hacia el otro lado, o sea, hacia acá. Y ahora también el Placer
lo vamos a poner exactamente en ese mismo lugar y así es como quedaría la configuración para que quede exactamente en ese lugar. Lo que va a hacer este block placer es que va a poner piedra en este lugar y al poner piedra, este breaker va a romper esa piedra y al romper esa piedra, como mi pica tiene una mejora del hammer, del martillo que trabaja en 5x5, no va a romper solamente la piedra, sino que va a romper en un área 5x5. Hice pruebas de esto y por algún motivo, si lo pongo en el centro, no va a romper el área 5x5, sino que va a romper como, o sea, es como si la tomara no centrada, sino desde este punto. Si lo tengo desde este punto, si rompe dos hacia... Bueno, una hacia abajo, una fila hacia abajo de donde está y tres hacia arriba. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero pues bueno, así es como trabaja esto. Y algo también súper importante es que esto también tiene, o bueno, lo ideal es dejarlo que trabaje hacia el sur, porque si no va a romper o hacia allá o hacia allá. Y queremos que rompa, o sea, todo esto. Entonces es importante dejar las dos hacia el sur. Ahora vamos a poner la pickaxe ahí. Eso no va a hacer nada en este momento porque no tiene energía. Y lo bueno es que cuando esta máquina tenga energía también va a cargar la pica y la pica siempre va a tener energía. También algo importante antes de ponerla es que tenemos que darle shift click y acá en hammer la dejamos en 5x5. Y ahora sí, vamos a dejar ahí y el setup está casi completo. En el centro yo pongo mi inventario y en los dos espacios que quedan pongo dos growth accelerators como para que le ayuden un poco más al resto. Digamos, este acá va a ayudar a estos tres gears a que crezcan más rápido y este acá le va a ayudar también a estos tres para que crezcan más rápido. Es como algo extra, es como para que no queden esos huecos ahí simplemente, o sea, no es súper importante y esos no crean conflicto con ninguno de los otros accelerators, entonces pues los podemos dejar ahí como para que ocupen un espacio extra, ¿cierto? Entonces, bueno, de hecho, algo que queremos hacer es que esta pica, todo lo que rompa, lo envíe a el inventario que está ahí en el centro. Le damos shift clic y ahora cuando venimos a su configuración, si le damos shift a la pica, dice que está conectada al norte de las coordenadas que están ahí. Entonces le vamos a poner los dos stack upgrades y esto está casi completo. Algo que tenemos que hacer acá es poner la piedra acá. Vamos a poner la piedra acá y vamos a poner acá en settings y acá en memoria le vamos a decir que siempre en este slot deje la piedra. Simplemente le damos clic a la piedra, volvemos atrás y cuando quitemos la piedra siempre va a caer ahí, siempre. Y lo que queremos hacer es que esa piedra que está ahí siempre esté cayendo en el placer. El placer va a poner esa piedra enfrente del breaker y el breaker va a romper la piedra para romper el resto de los gears y pues eso lo va a hacer como en loop, ¿cierto? Infinitamente. Pero nos quedan dos cosas que vendrían a ser los modular routers. De hecho, esto va a tener dos modular routers. Los voy a poner yo creo que acá, uno acá y el otro acá. Uno de los modular routers va a trabajar con la piedra, va a sacar la piedra del cofre y la va a enviar al placer para que el placer la ponga. En cuanto el breaker la rompa, la va a enviar otra vez al cofre y del cofre va a volver otra vez a hacer todo eso así como en un loop infinito. Y esto queremos que lo haga silenciosamente, que saque los stacks en la medida de lo posible porque esto va a trabajar rapidísimo y que lo haga también lo más rápido posible. Entonces para eso primero vamos a poner un puller que va a jalar de acá y vamos a ponerle un filtro para que solamente jale piedra. En whitelist ponemos piedra, eso lo vamos a poner acá y de hecho ahí va a comenzar a jalar todo ese stack. Y esa piedra queremos que la envíe nuevamente al placer. Entonces vamos a dar que envíe al placer y ya. Solamente con eso, este placer va a tener su piedra ahí y esa parte ya está funcional. Este otro señor lo único que va a hacer es que va a coger todo ese material que va a salir de ahí y lo va a enviar hacia nuestro inventario. Para eso yo tengo una interfaz por allá lejos, en algún lado, creo que estaba acá arriba, si no estoy mal, estaba acá. Entonces necesito un sender de tier 3. Realmente los senders de tier 3 lo que hacen es que envían eso hacia cualquier lado sin importar la distancia. Entonces acá es en donde quiero que envíe todo ese material. Eso va a enviar y lo que queremos que envíe lo vamos a poner con un puller que le vamos a decir que lo jale de acá y a este le vamos a poner algo importante y es que que jale todo menos stone o bueno piedra en este caso. O sea, va a jalar todo, absolutamente todo menos piedra. Pero esto lo vamos a dejar pendiente, este no lo vamos a poner todavía para ver o sea, para asegurarnos que todas las cosas que esto va a generar tenga un espacio en nuestro inventario para que llegue directamente pues a un tower en específico, ¿cierto? Aunque creo que ya todo está especificado, pero pues quiero estar seguro antes de hacer cualquier cosa. Y pues bueno, esto prácticamente ya está funcional. Lo único que tengo o lo único que me falta es ponerle el Energy Transmitter. El Energy Transmitter lo que hace es que envía energía en un área que yo escoja. Este Energy Transmitter lo vamos a poner, yo creo que lo podemos poner adentro, de hecho, o lo podemos poner afuera. Bueno, en realidad este sí no importa porque este tiene una opción que de hecho me deja como quitarle las partículas, entonces no importa. Y lo que queremos es que envíe energía en toda esta área 5x5. Entonces vamos a dejarlo ahí arriba. Y bueno, esto funciona así, tal cual como todas las otras máquinas de Just Things. Tenemos que configurar el área. Vamos a dejarlo ahí en el centro.
y luego vamos a expandir el resto del área y listo. La configuración en este caso, para mi caso, quedaría así: 2 acá y -3 acá, así en mi caso. Pero así es como se tiene que ver. Entonces, en cuanto yo le conecte energía a este señor, él va a comenzar a enviarle energía a esas máquinas y esto va a comenzar a funcionar de forma infinita. Para la energía esto es muy importante, esto come un montón de energía. Entonces yo quiero poner, de hecho, uno de mis reactores solamente trabajando para esto. Para eso voy a crear un nuevo canal. Entonces voy a crear un par de baterías del nivel más grande que haya. Y esas baterías las voy a poner a esto. Esto va a guardar hasta 800 millones de energía, lo cual es un montón. Es más que lo que necesitamos, pero pues bueno, eso va a ser el canal 3. Y el canal 3, de hecho, yo tengo acá, yo uso un mod muy pequeñito, Sticky Notes, que me deja como poner una nota para, en este caso, para que me recuerde que tiene cada reactor. Entonces este reactor está generando la energía que va hacia mi inventario. Este acá está trabajando solamente con Applied Energy Sticks. Lo vamos a poner acá. Y este le vamos a poner dedicado para GeOrs. Y listo, así yo me acuerdo que, pues, que tiene cada reactor, ¿cierto? Y listo, ya tenemos absolutamente todo. Lo único es que esto lo va a cambiar de acá. Entonces listo, esto ya está listo. Esto lo va a quitar que no muestre partículas. Y creería yo que ya está listo. Lo único que me falta sería ponerle una gate. Estas gates transfieren hasta 200k de energía por tick y esta vaina consume, si no estoy mal, como 9000 de energía. Entonces 200k es más que suficiente. Entonces solamente con que yo venga y le ponga gate a esto, poner el nivel 3, bueno, en el 3, que es el que acabamos de crear allá, esto ya va a comenzar a trabajar y va a comenzar a generar gears y bueno, de todo su material. Lo único que nos está creando el material exacto es el Ancient Debris. De resto, todo está creando lo que debería crear. Lo único que esto está creando Graphite Bars. Creo que está creando Graphite Bars porque está cocinando el coal. Entonces, pues bueno, creo que no hay una manera de evitar que cocine el carbón. Entonces, pues bueno, igual digamos que carbón no es que necesite al 100% porque pues tengo otras cosas y ya de hecho yo tengo hasta casi 1 millón de carbón. Entonces, digamos que no me preocupa mucho. Y pues bueno, el Graphite sí es algo que no estamos creando. Entonces, pues bueno, acá pasa algo. Entonces, esto está trabajando a 20 ticks por segundo. Entonces está dando tiempo. Si pongo esto en 1 y esto también en 1, vean esto cómo va a trabajar y vean esto cómo va a generar de ores por millones. Bueno, otra cosa pues les recomiendo yo que me va a poner adentro y precisamente por eso quería poner esto hacia afuera. Así no escucho tanto ruido. Y pues bueno, lo podría silenciar, pero pues ajá. Vamos a crear un Advanced Void Upgrade. Eso lo vamos a poner acá para que elimine todos estos pebbles, porque a veces cuando rompe los gears que no crecen, o sea que no crecen al 100%, crea estos stone pebbles. Entonces no queremos eso, no lo queremos para nada. Entonces simplemente, ajá. Y vean esta cosa cómo genera ores. O sea, creo que no lleva ni un minuto y esto ya está casi con 5000 de oro. Es algo increíble cómo trabaja esta cosa. Por algún motivo esto, se quedó sin energía. Entonces, ¿cómo se quedó sin energía? Esto no está recibiendo suficiente energía, entonces voy a tener que solucionar eso antes de seguir con este setup activo. Bueno, para intentar solucionar este problema que estamos teniendo con la energía, voy a acudir a un mod que gráficamente no me gusta mucho, pero igual es muy útil. Y a él lo vamos a poner. Voy a poner como por acá, Supercell. Bueno, este mod es algo que de hecho estoy intentando evitar hace mucho tiempo. Es Flux Network. Lo primero que tenemos que hacer es un control. El control es súper fácil de hacer. Nos pide Flux Blocks, Flux Core, Flux Dust y más Flux Block. Y todo esto se hace con Flux Cores y Flux Dust. Entonces, básicamente necesitamos Flux Dust. ¿Cómo se hace ese Flux Dust? Si se dan cuenta, necesitamos tirar Redstone en Obsidian. Necesitamos hacer como este proceso que estamos viendo, ¿cierto? Es importante mirar esto. De hecho, dice que Obsidian va arriba y Obsidian por 1 en la parte de abajo. De hecho, le damos clic izquierdo y tenemos Flux Dust. Y listo. Entonces lo vamos a dejar como por acá. Ahí se ve cool. Y bueno, entonces, ¿cómo funciona este señor? Esto es como un manejador de energía. El control, pues bueno, como su nombre lo dice, controla, ¿cierto? Entonces voy a crear mi network. Si estamos acá en casa, le damos clic acá y me va a mandar a crear una nueva red. Digamos, como yo estoy jugando solo, no importa. Entonces le puedo poner privada, pública, encriptada, o para ponerle una contraseña. En este caso le voy a poner pues privada porque no me interesa. El color que ustedes quieran y le pueden también dejar el nombre que quieran. Esto digamos que no infiere
en nada en cuanto al proceso que como tal. Y listo, ahora podemos venir acá, le damos clic nuevamente a nuestra network. Vamos a tener esto para llenar o para almacenar energía en este network. Vamos a tener que usar dos cosas. Bueno, de hecho, una nomás. Este mod tiene como dos puntos, digámoslo, un plug y un point. El plug lo que hace es que recibe energía de bloques adyacentes y las guarda en nuestra network. Y el point lo que hace es que provee energía a los bloques que estén conectados a este punto. Entonces queremos crear un plug y ese plug lo vamos a conectar a nuestra energía que está como trabajando directamente con lo que queremos. En este caso yo creo que trabaja directamente con eso de allá. Entonces eso era este reactor. Recordemos que acá dice para Gears. Y ahora este plug le damos clic derecho y tal cual como lo anterior lo conectamos a nuestra network y ya lo único sería configurar este señor para que le transfiera la energía que creo que así han recibido y creo que ya debería estar todo al 100%. Esto digamos que acá no se ve en este momento porque pues no tengo nada conectado. Entonces ahora tengo que crear un punto y ese punto se lo vamos a conectar a este recibidor de energía tal cual como lo hicimos anteriormente. Vamos a conectar todo ahí, nuestra network, y lo único que nos falta sería como configurar de alguna manera para que ese señor, porque por algún motivo no le está enviando energía al punto. Listo, y ahora sí, ahí le está enviando, como nos damos cuenta, lo está manteniendo muy bien y vamos a ver si él está trabajando correctamente. Estamos generando la energía totalmente, digamos que no hay ningún problema con eso. El problema es que este Energy Transmitter no está transmitiendo la cantidad de energía que necesitamos que transmita. Entonces, básicamente, sí tenemos la energía. De hecho, yo creo que incluso sin el Flux Point la teníamos. El problema es que este señor no envía la cantidad de energía que necesita recibir cada uno de ellos. Entonces, podríamos de hecho quitar esto o podríamos ponerle cables a todo esto y conectarle una gate y con eso creo yo que funcionaría. Entonces, vamos a probar eso. Y listo, vamos a conectar entonces el plug acá. Cada uno de estos cables transmite 200k de energía por tick. Entonces, ahora sí, esto funciona al 100% y recibe la energía que necesita. E incluso con una gate yo creo que lograríamos que funcionara. Entonces, bueno, de hecho no quedó tan bonito como... Pues ustedes saben que me gusta mucho que quede gráficamente bien, pero pues bueno, no tengo muchas opciones. Pues podría simplemente darle la vuelta a esto para que esto se vea por dentro así, pero pues bueno, no sé qué se ve peor. Bueno, creo que es como lo menos importante. Lo que más me importa, lo que más me interesa es que pues esto ya está trabajando al 100%. Y bueno, lo último que me quedaría haciendo falta sería ponerle el redstone a esto, pero el problema es que así como está me queda un poco complicado el automatizar o bueno, el enviar una señal de redstone, porque tendría que enviarle, o lo que yo quería hacer exactamente era enviarle la señal de redstone directamente a la máquina para apagarla o prenderla, acá dándole como una señal de redstone, muy fácil. El problema es que pues como se dan cuenta está lleno de cables porque el señor no transfiere la energía suficiente. Entonces pues bueno, eso lo podemos dejar pendiente. Por ahora pues si lo quiero apagar simplemente le quito la pickaxe y ya. Y ahí lo tienen amigos, una versión de los GeoS lo más rápido posible. Esto es digamos que muy fácil de hacer. A mi parecer no pide gran cantidad de materiales. De hecho yo siento que esto incluso se puede hacer hasta en el comienzo del juego. Y es súper fuerte, es extremadamente roto lo rápido que puede llegar a trabajar si tienen la energía suficiente para hacerlo. Y nada amigos, espero hayan disfrutado el capítulo del día de hoy, espero hayan aprendido algo. Como siempre les agradezco, muchísimas gracias por haber visto el capítulo. Me ayuda muchísimo si pueden suscribirse al canal, dejar un comentario o incluso dejar un like en el video. Muchas gracias por haber visto el video nuevamente, tengan un lindo resto de su día y nos vemos en el próximo episodio.